Bien, habíamos hablado de los saladeros y no me entraban las imágenes en el cuadro. Dijimos que los saladeros entonces fueron establecimientos dedicados a trozar la carne, salarla y conservarla para que no llegue en mal estado a Europa. Acá vemos algunas imágenes que son pinturas, en esa época no hay fotos. Uno de los primeros saladeros perteneció a Juan Manuel de Rosas en sociedad con Dorrego. Y también dijimos que la provincia de Buenos Aires fue expandiendo su frontera. A medida que avanzaban con tratados con los pueblos originarios o con campañas militares, van a ir haciendo una línea de fuertes o fortines y van a ir trasladando población a las estancias para asegurar ese dominio. Como ustedes podrán ver, en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa están las Salinas Grandes. De ahí se traía la sal hasta los saladeros ubicados ya más cerca del Río de la Plata. La expansión de la frontera, como dijimos, tiene el objetivo de ganar territorios para ponerlos bajo producción ganadera y esa producción ganadera poder venderla al exterior y ganar muchísimo dinero. Esto competía también con la economía de los pueblos originarios, que tenían un circuito comercial de venta de ganado hacia la cordillera, hacia Chile. Bien, y en este contexto surgen caudillos. ¿Qué son los caudillos? ¿Por qué surgen en este contexto en el que todavía no hay un país, hay provincias que de a poco van a ir organizando sus economías en estas producciones que les comenté antes, pero van a surgir distintos proyectos, algunos más ligados al libre comercio y otros más ligados al proteccionismo. ¿Quiénes van a ser los portadores de estos proyectos? Van a ser los caudillos, que son líderes. Va a haber muchos caudillos. ¿Y por qué surgen en este contexto muchos líderes? Y porque no hay un Estado nacional todavía organizado, no hay una constitución que reúna a todas estas provincias. Las provincias están divididas porque no han logrado acordar. En 1819 hubo una constitución unitaria y no pudieron acordar la organización política de nuestro territorio. Entonces es por esto que surgen distintos liderazgos que representan a proyectos distintos de qué era lo que querían hacer con estas tierras. Ahí puse algunas características. Los caudillos eran líderes pero locales o regionales, de un sector pequeño de territorio. O sea, no hay un caudillo para todo lo que soy Argentina, sino que cada caudillo representaba un interés local, de una localidad, de una región. Y el liderazgo es más bien personalista, es por conseguir lealtad, por ser carismáticos, por hablarles a sus seguidores, por acercarse a sus seguidores. También son jefes militares que habían ganado prestigio en las guerras de independencia. La mayoría de ellos luchó contra los ingleses en las invasiones inglesas y en las guerras de independencia contra los realistas. Que haya caudillos es la expresión de que falta un poder hegemónico, un poder que organice, que pueda ponerse por encima de otros poderes y que le dé cierto consenso a la organización de estos territorios. Bueno, como falta esa organización, surgen estos caudillos. La mayoría de ellos son terratenientes, por eso vemos que la tenencia de tierras va a ser un factor importante de riqueza, pero también de generar vínculos con los gauchos que trabajen en esas tierras y que van a ser parte de las tropas de ese caudillo. Y cada caudillo propuso una forma de Estado distinta, dependiendo del lugar en el que ejerce poder, pero todos los caudillos acordaron en general de que la forma de gobierno que tenía que tener estos territorios era republicano. Es decir, ya no se pensaba en la idea de una monarquía, sino la idea de una república. Los debates van a ser en si iba a ser una república unitaria o federal y si iba a ser una república donde predominara el libre comercio o predominara el proteccionismo. Acá tenemos algunos caudillos, antes los estudiábamos en la escuela primaria: Juan Manuel de Rosas, Chacho Peñalosa, Estanislao López,
José Aldao, Juan Bustos, Felipe Ibarra, López Jordán, Felipe Varela. Bueno, son de distintos momentos de este siglo XIX, algunos más del comienzo, otros más del final. Martín Güemes, Gervasio Artigas, Facundo Quiroga y Francisco Pancho Ramírez. Como estas diferencias se van a ver a lo largo del siglo XIX, algunos, por ejemplo, como Güemes, son del comienzo del siglo XIX y otros como el Chacho Peñalosa o Facundo Quiroga van a ser posteriores. Bueno, y los distintos proyectos que proponían ya los habíamos visto. Tenemos que tener en cuenta que la forma es republicana, es decir, se plantea la división de poderes, no estamos planteando acá una monarquía, sino que haya poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. De hecho, cada una de las provincias lo va a empezar a organizar al interior de cada provincia. A partir de 1820, cada provincia va a ser autónoma y va a organizar esa división de poderes. Están los que quieren un Estado centralista, con un poder ejecutivo fuerte, con un control sobre las provincias, y están los que quieren un Estado federal que respete la autonomía de las provincias y limitando ese poder centralizado. Siempre, si hablamos de república, iba a haber votación, o sea, las personas iban a poder votar a sus representantes y los poderes del Estado iban a estar divididos en los tres que mencionamos recién. Bien, y por último, para profundizar en las dos ideas, mi cuadrito. Bien, en lo político los unitarios pretenden un gobierno centralizado, dijimos, que desde ese poder centralizado, que por lo general lo asociamos a Buenos Aires, pero no todos los unitarios estaban en Buenos Aires. De hecho, la Liga Unitaria en la década del 30 va a estar en las provincias del norte. Sí, así que cuidado con asociar unitario a Buenos Aires y federal a los demás, porque hay federales también en Buenos Aires y unitarios en el interior. ¿Pero qué quieren los unitarios? Un poder centralizado, fuerte, no importa dónde se ubique, generalmente se asocia a Buenos Aires, pero es un poder que iba a decidir sobre las provincias. Por ejemplo, iba a nombrar a los gobernadores de las provincias. En cambio, los federales, si dicen que las provincias son autónomas, bueno, cada población de cada provincia va a elegir a su gobernador. Así es como hacemos hoy. Hoy nosotros elegimos a nuestros gobernadores. A los gobernadores de las provincias no los pone el presidente. Si los pusiera el presidente, seríamos un país unitario. En lo económico, los unitarios quieren establecer el libre comercio, la mayoría de ellos se favorece por ese libre comercio y sí pretenden centralizar el poder económico en Buenos Aires, que es la que tiene el puerto. Y no quieren que se navegue libremente por los ríos, principalmente, el Paraná y el Uruguay, para que el único puerto habilitado que pueda comerciar sea Buenos Aires y lo que se recaude quede en la aduana de Buenos Aires. En cambio, los federales hay división. Algunos reclamaban, los federales, por ejemplo, del litoral, reclaman la libre navegación de los ríos para abrir sus puertos, sus puertos interiores, pero también piden nacionalizar la aduana de Buenos Aires, es decir, los ingresos de la aduana de Buenos Aires que se repartan. Los federales del interior quieren el proteccionismo, como dijimos, ¿sí? Proteger esos productos internos de los extranjeros, cobrándole más a los productos extranjeros. Pero los federales de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué quieren? Y quieren un poco algo parecido a los unitarios. Dicen que si Buenos Aires es una provincia autónoma, las ganancias del puerto tienen que quedar en Buenos Aires porque son recursos de la provincia. O sea que depende del lugar en el que nos paremos, va a ser la posición que se tome.